Dice su palabra en Romanos 10, versículo 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y el profeta Oseas dice, en Oseas 1:10, en la segunda parte, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El pueblo Israel fue el pueblo escogido por Dios. Y Dios lo buscó. Y Dios fue tras ellos. Y Dios quiso asir de ellos. Pero ese pueblo fue contradictor, fue rebelde. ¿Y nosotros qué? Nosotros somos pueblo que no es pueblo. Y ellos son el pueblo elegido. Pero Él estuvo en medio de ellos y no les reconocieron. Cuando pienso en esto viene una palabra solamente a mi mente: frustración. Dios buscando su pueblo y su pueblo rebelde, contradictor. Su pueblo escogido. Y no oyeron, no prestaron atención, al punto de que habiendo venido el mismo Dios hecho hombre, estuvo en medio de ellos y no le reconocieron. Yo le hago un planteamiento, hermano. ¿Qué haría si usted tiene solamente 48 horas de vida a partir de este momento? Y considérelo como que esto fuera real. Solamente tiene 48 horas de vida. ¿Qué usted haría? Piense. En este minuto le dicen, tiene 48 horas de vida. Yo le pregunto, ¿qué haría usted? No me dé una faena inextensa, solamente una sola cosa, que ahorita, la primera que usted haría, ¿qué haría? 48 horas de vida. No me diga, pastor, zapatearía, me tiraría al suelo, lloraría, gritaría, no. Pasémosla esa fase. Ya está consciente, ya recibió esa noticia, ya la digirió. Ahora le pregunto, ¿qué usted haría? A ver, comencemos con valiente. Venga uno y dígame qué haría. Yo voy a usted. Reconciliarme con Dios. ¿Quién más se anima? Láncese. No va a ganar nota ni aplauso, ni aplazo. Me pondría a adorar. Pastor Charles, adorar. ¿Alguien más? Otro valiente. ¿Valiente? ¿No hay? Acá hay una. ¿Qué haría? Pediría perdón a mi familia, a todos, por las veces que los dañé, porque es nuestro día a día, digamos. No digo dañar, pero sí estar con las debilidades, ¿no? Después pediría perdón a mi Señor y la verdad que moriría adorando. Gloria a Dios. Pediría perdón a mi familia. ¿Cuán grande será la familia? ¿Cuántas personas lograría alcanzar? 48 horas le quedan. Si me quedaran 48 horas, daría gracias a Dios por la vida, por cada minuto de la vida, el aire, la vista, todos los momentos que puedo disfrutar esas 48 horas. Gratitud a Dios. Predicar a más personas que pudiera, pedir perdón a todas las personas de mi alrededor y a esperar al Señor.
predicar a más personas. Yo no sé cuántas alcanzaría. Yo no sé cuántas alcanzaría. Yo no sé a cuántos familiares lograría pedir perdón. Yo no sé qué tanto lograría conseguir que la gente escuche, que entienda. 48 horas. Si no duerme, son 48 horas. Si duerme, tiene que restarle las horas que le restan. Pero ¿cuál sería el logro? Más de alguna persona me dijo en no pocas ocasiones, porque varias veces he lanzado este planteamiento: yo le metería la Biblia a mi hijo, a mi hija. Yo haría que se convierta a mi padre. Yo correría a pedirle perdón a mi madre. Yo le pediría perdón a mi padre. Pues no lo hacemos ahorita. Tenemos que esperar 48 horas de vida por anuncio. ¿Y será que nos vamos a llegar a enterar que 48 horas nos quedan? ¿Será que nos vamos a enterar? ¿Y será que nos van a alcanzar esas 48 horas para terminar de pedir perdón? Para ponernos a cuentas con tantas personas, para ministrar cuántas vidas. Lo estoy poniendo en una situación de frustración, pero no para sentirse mal, sino para entrar en un tiempo de reflexión. Los días son cortos. El tiempo se acorta cada vez más. ¿Cuánto? No sabemos, pero Dios quiso que así sea. No lo sabemos. Pero ya viene el final. Y no sabemos cuánto tiempo más disponemos para hacer lo que quisiéramos hacer, como si tuviéramos 48 horas de vida. Adorarlo, agradecerle. ¿Cuánto hay por hacer? Hay una parábola preciosa, el rico y Lázaro. Quisiera que la leamos en Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, preste atención, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una palabra que muy bien ilustra mi resolución de ir a predicar el evangelio a mi propia casa. Pero, ¿será que oirán? Al menos, ¿cree usted
que mismo no habiéndolo hecho antes de escucharnos, ¿será posible que esta vez todos ellos, teniendo oídos para oír, logren oír? Se trata de nuestros hermanos de carne, de sangre, nuestros padres, familiares, tal vez nuestros propios hijos, o tal vez se trata de nuestros cónyuges, esposo, esposa. ¿Será que oirán? ¿Acaso no tenemos condiciones de decirle que ya hubo uno que 2000 años atrás murió y al tercer día resucitó de entre los muertos y vino 40 días, todavía estuvo hablando y hablando? Y todavía él, cuando resuelve irse, porque el momento llegó, ellos ya antes estaban tristes porque ya sabían que él se iba. Yo imagino cómo le rogaban para que no se vaya, pero él les dice: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque nos mandó el Espíritu Santo que está usted, en el que está en usted. ¿O no sabéis que fuisteis comprados por precio? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por esto, gloria a Dios, gloria al Señor. Por esto es que cuando nosotros, si fuéramos a caer en fornicación, en adulterio, haríamos del cuerpo de Cristo cuerpo de meretriz, cuerpo de ramera, porque nosotros con Él somos un solo cuerpo. Es que no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Apenas tiene derecho sobre nuestro cuerpo nuestro cónyuge. ¿Cuándo? Cuando estamos casados, cuando estamos desposados. No nos pertenecemos a nuestro cónyuge, pero nuestro cuerpo es santo, santidad en nuestras vidas. Con Él somos uno, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ya murió, ya resucitó, ya vino de entre los muertos. Y le dice: si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¡Qué frustración! Israel es el pueblo escogido. Israel fue elegido. Y aquí, con esa misma sensación de frustración que usted sentiría al ver que tantas veces busca a sus familiares, a sus amistades, a sus mejores amigos, sus mejores amigas, sus cónyuges, cuántas personas vino orar por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su hija. Y no hay oído, teniendo oídos, no oyen. Miren lo que el apóstol Pablo hizo, y es admirable realmente la renuncia manifiesta de él a sí mismo en sacrificio por amor a sus hermanos. Romanos capítulo 9 versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Anatema. ¿Se da cuenta querer llegar a ese nivel? Surgió parcialmente el uso de anatema en la Septuaginta como equivalente del hebreo jerem, que es correcto según la idea raíz de la palabra hebrea. Pero esta última había adquirido un significado especial de la ley religiosa del Antiguo Testamento, designando no solo lo que estaba dedicado a Dios y apartado como santo de lo ordinario, sino también y más especialmente lo que era ofrecido a Dios en expiación. Estamos hablando del significado de lo que es anatema. Esto entonces era lo que iba a ser ofrecido en expiación, ofrecido a Dios, para ser destruido.
En manera semejante, anatema llegó a denotar no solo lo que pertenecía irrevocablemente a Dios, sino lo que Él entregaba para ser castigado, para ser aniquilado. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hasta eso estaba dispuesto a hacer. Apartarse de Dios para irse con ellos con tal de estar con ellos. Hasta eso deseaba hacer por ver que no conseguía, no se volvían a Dios. Y no es menos asombroso el elogio que él, el apóstol Pablo, vierte acerca de ellos, e incluso al punto de declararlos como que ellos son los antecesores de Cristo según la carne. Ahí mismo en Romanos 9, versículos 4 al 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí entonces debo hacer una pauta para afirmar que esta es la vida que agrada a Dios. Usted prestó atención a esas declaraciones que refieren al pueblo de Dios, a los israelitas. Y permítame llevarlo a 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esta es la vida que agrada a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero el pueblo elegido de Dios, incluso hasta desde antes ya se había dividido. Si nosotros nos vamos un poco a la historia, vemos por ejemplo a partir del año 1850, 1220, permítame que ilustre solamente como un referente este aspecto histórico. Cuando la primera época del Antiguo Testamento refiere a los patriarcas y a Moisés, por allá por esos años, antes de Cristo, 1850. Comienza con la llegada de Abraham a Canaán, eso fue en el año 1850, vienen los patriarcas en Egipto, luego viene Moisés en Egipto, y termina con Josué cuando invade Canaán, 1230, 1220 antes de Cristo. Son años aproximados, referenciales de los estudiosos que profundizan en la parte histórica de la Biblia. Este fue el primer periodo de la época del Antiguo Testamento, los patriarcas y Moisés. Luego viene el segundo periodo, el de los caudillos, el de los jueces, ¿no? 1220, 1030 antes de Cristo. Comienza con el tema de los jueces. Y obviamente termina con aquel caudillo que dice la Biblia, Samuel, profeta y caudillo de Israel, 1040. Después viene la tercera época del Antiguo Testamento, que es la monarquía. Ahí es cuando el reino se une. Y esto comienza con un primer rey que fue Saúl, 1030, 1010 antes de Cristo. Después viene David, consolida el reino y establece a Jerusalén como su centro político y religioso. Y después viene una asamblea en Siquem donde se da la división de los reinos, 931 antes de Cristo. Luego viene la cuarta época, que es Judá e Israel, el reino dividido. Y aquí
Comienza con Jeroboam, Jeroboam en Israel, Roboam en Judá. Después Nadab en Israel, Abiam en Judá. Baasá en Israel, Asá en Judá. Y ahí sigue, ¿no? Y quiero llegar al punto de la actividad profética de Elías, que se da aproximadamente en el año 865 antes de Cristo. Primera de Reyes 18, versos 19 y 20. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. El pueblo dividido lo llama Elías porque algo grande iba a suceder por voluntad de Dios. Y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Los llama resueltamente de esta forma. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y en el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y ahí entonces es cuando, incluso al tiempo de armar el altar y cortar el buey en trozos para ofrendarlo a Jehová, le hace incluso una cuneta alrededor con 2 medidas de grano, y le comienza a hacer echar agua, 4 cántaros de agua, y esto lo vuelve a hacer repetir una segunda vez y una tercera vez. Entonces alrededor del altar una cuneta llena de agua, con toda esa cantidad de agua, una especie de lagunita alrededor, y ahí es donde entonces les dice, cuando les dijo antes a los profetas de Baal que ellos pidieran a su Dios que encendiera el otro holocausto que habían preparado para él, y nada sucedió, entonces él agarra y encima todavía moja la leña, moja todo lo que había y pone más agua alrededor, porque el fuego que Dios habría de encender era el fuego del Dios verdadero. En el versículo 39 dice: después de que todo aconteció, después de que Dios encendió el fuego, y mire cómo está, lo voy a leer porque es demasiado bonito. Versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este es el Dios del que hablamos. Y esta era la división que en el propio pueblo había. Por el poder de Dios manifiesto, se reúnen y vuelven a reconocer que Él es Dios. Y fíjense que esto no solamente se da en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, cuando los escribas y los fariseos, recuerde quién eran ellos, los escribas se encargaban de la ley de Moisés. ¿Será que no la dominaban? Doctos, conocían perfectamente
Y los fariseos, una casta social a cargo del pueblo, manejaba la parte política. Ellos creían en la resurrección, lo que utilizó Pablo en algún momento para generar división entre ellos cuando alegaba su defensa. Fariseos, saduceos. Entonces, en Mateo 12:34, mire cómo Jesús denota su maldad de ese pueblo, del pueblo escogido. Mateo 12:34 les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En el versículo 39 les dice: él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. ¿Qué eran los requisitos? Que vivamos en santidad, no en fornicación. ¿Y cómo es que los describe? En versículo 39, la generación mala y adúltera reclama señal, pero señal no les será dada. Y si nos vamos a Mateo 23, ahí realmente es fuerte. Pero yo lo invito a escuchar esta parte que voy a procurar leer in extenso, no con un ojo crítico contra el pueblo de Israel, no como quien está calificando la paja del ojo del otro. Comience a mirarlo un poco mirando hacia sí mismo, hacia nosotros mismos, cuando él le dice, versículo 1, capítulo 23, San Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Muchos de nosotros estamos aquí llamados para un liderazgo, para ministrar en grupos caseros, en pequeñas familias, para ministrar en actividades ministeriales, para predicar en el púlpito, en una u otra obra o en la casa, en la iglesia central, donde quiera que sea. Esto no es lo importante. Lo importante es que somos llamados para hablar de Jesús, para anunciar las buenas nuevas. ¿Y qué importa cuál es el público? Si son muchos, si son pocos, si son ricos, si son pobres, si son ilustrados o son analfabetas. ¿Qué importa? Si lo que importa es que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz desde las tinieblas, a su luz admirable. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es que no me reconocen como líder, es que no me dan el púlpito para predicar, es que no me ponen en las cápsulas, no me anuncian, no me muestran, no denotan que yo soy yo. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros,
Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Encontré a alguna persona el otro día y le digo, no le he visto en la iglesia. ¿Y por qué no va? Es que lo que pasa es que yo tuve este problema. Y entonces me contó una historia y me costó un juicio que alguna persona le habría hecho. Lo que pasa es que usted aquí y allá, y por lo tanto, más o menos destituido de la gloria de Dios, y por lo tanto no podemos hacer nada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué en lugar de mirar la paja del ojo de nuestro hermano, nos sacamos la viga que tenemos en el nuestro? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Pastor, Dios es injusto. Hermano, de ninguna manera. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, y se compadece de quien se compadece, como está escrito en Romanos 9:14. Porque la Escritura dice que Dios levantó a Faraón para mostrar en él su poder y que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Así que de quien Él quiere, tiene misericordia, y al quien Él quiere endurecer, endurece. Como está escrito en Romanos 9, versos 17 y 18. Hermanos, el alfarero es quien decide lo que hará del barro. Jamás el barro habría de reclamar al alfarero por lo que hizo o por lo que dejó de hacer de él, como está escrito en Romanos 20, en la segunda parte, y 21. Leámoslo. Romanos 20. Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El cuestionar a Dios, amor. El amor de Dios. Cuando lo cuestionamos tantas veces, cuando sentimos o creemos en nuestra propia convicción de que Él no está haciendo lo que es correcto, de que no está haciendo lo que es justo, que no está haciendo lo que Él merece, hermano, esto es una actitud tan natural como atrevida, es tan osada como inmadura, es tan inverosímil como insensata. Porque no se trata de querer o de correr tras algo, sino del favor de Dios, de su misericordia. Y no es por las obras, sino por el que llama. Yo hago esto y merezco esto. ¿Por qué no estoy aquí si merezco allá? ¿Por qué estoy acá si merezco más allá? Hermanos, poder nosotros digerir esta verdad de Dios hasta nos puede ayudar a caminar con paz y a disminuir los resentimientos. El rato que podamos entender y agarrar la condición de creer que Dios tiene su tiempo, que Dios hace las cosas en el momento preciso, y que si algo Él no hace, por algo Él no lo hace, y si algo Él hace, para algo Él lo hace. Pero Él es perfecto, el amor de Dios para con nosotros los gentiles. Y entonces aquí viene la dicha de que el pueblo que Él escogió no lo escuchó, no lo oyó. ¿Sabe usted que hasta ahorita en Israel están esperando al Mesías? Nosotros ya lo estamos adorando, ya lo estamos alabando,
todos los días de nuestras vidas. Y los domingos nos congregamos para cantarle salmos, alabanzas a Él, para glorificar su nombre y para hacer todo lo que hacemos en su santo y precioso nombre. Allá todavía lo esperan. Hay doctrinas religiosas que ni siquiera lo reconocen como a Dios. No, Él es Hijo de Dios, pero no es Dios, dice. Y otras lo reconocen como un profeta grande, un profeta, de repente algunos dicen profeta mayor, pero no es Dios. Murió, resucitó, volvió, nos habló, nos demostró, y aún así, ni siquiera venimos tantas veces a pagar el precio, a agradecerle, no a pagar un precio, porque no viene a hacer un sacrificio venir a su casa, a alimentarnos de Él, a alabarlo, a conectar nuestra porción natural y emocional y espiritual, es decir, nuestro ser íntegro en alabanza a Él, cuando hacemos alabanza, adoración, cuando hasta a veces se da una especie de sentimiento, de acontecimiento sensorial, como que nuestra alma y nuestro cuerpo se pulverizara subiéndose hacia arriba, como una ofrenda en adoración al Señor. Poder llegar a conectarnos a ese nivel con Dios, de como casi fundirnos y subir como un polvo, adorando a Él, pero que sea un polvo único para Él, santo, exclusivo, separado, no porque seamos perfectos. Somos limitados, estamos en una condición humana aún, pero Él pagó un precio, el precio de su sangre, para entonces nosotros poder conectarnos con nuestro Padre. Dios es misericordioso. Hermanos, la palabra de Dios no está errada, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Véalo como está escrito en Romanos 9, 6 al 13. Abraham, Isaac, Jacob, era Isaac, pero pusieron a la criada, nació Ismael. No, era Isaac. A más de alguna persona oí referirse mal de los judíos, e incluso hasta alguna vez oí maldecirlos. Lo que con todo no debe ser así, porque Dios, haciendo notorias las riquezas de su gloria más allá de su ira, y mostrando su poder sobre el entonces imperio de Egipto y todos sus dioses, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, llamándonos a nosotros, los gentiles. También el profeta Oseas lo dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Usted y yo somos hijos del Dios viviente. Pero pastor, yo no desciendo de judío ni de israelita, no desciendo de ninguno de ellos, pero usted es hijo según la promesa. Usted fue llamado para ello. Y usted siéntase privilegiado porque teniendo oídos para oír, consigue oír. Y teniendo ojos para ver, logra ver. ¿O acaso no estamos adorando a Jesús? ¿O acaso no estamos glorificando su santo nombre? Si es esto lo que hacemos, de lo contrario, vana sería nuestra predicación. Yo no sé, hermano, cuáles son tus actuales circunstancias. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé lo que te agobia, o lo que tal vez te desespera, o lo que te provoca una lucha en el corazón. Desconozco cuál sea el momento por el que estás pasando en tu vida, o en tu casa, o en tu trabajo, o en tu economía, en tu salud,
en tus finanzas, en tus relacionamientos. Tampoco sé qué sea lo que desencadena estas circunstancias en las que te encuentras. Tal vez pudiera tratarse de consecuencias de malas decisiones tomadas en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tus negocios, o con tus finanzas, o a lo mejor es por actuaciones tuyas, faltas de inteligencia o faltas de sabiduría. Pudiera incluso ser alguna secuela por motivo de salud, o ya sea a causa de una mala alimentación, o por falta de actividad física, o aún por secuelas hereditarias, tal vez accidentes, o a lo mejor hasta pudiera tratarse incluso de injusticia. A veces, brazo de hombre se pone para que las bendiciones de Dios no nos alcancen. ¿Y saben qué sucede cuando esto se da? El brazo del hombre es quebrado, pero lo que Dios establece se cumple. Con todo, yo te desafío a ver tus circunstancias como un mensajero. Con lo que traigo entonces a colación aquella expresión de no matar al mensajero por el mensaje que porta. Y esta es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez del fondo de las mismas. No mires tu circunstancia como la causa de tu condición. Resístete a ello y más bien obsérvalas cual si fueran simplemente un mensajero. Porque la verdad de todo es que tú eres hijo del Dios viviente. Dele un aplauso al Señor y créalo, porque así lo dice su palabra. Su palabra lo afirma, hijo del Dios viviente. Póngase de pie. En esta mañana nos vamos a ir habiendo recibido de Dios lo que Él nos habló. Yo dije muchas cosas, mas no sé lo que Dios habló a su corazón. Pero usted sí lo sabe y Él también lo sabe, porque Él usa a quien sea para ministrar nuestras vidas. Sepa que hasta un burro usó para hablar a sus profetas. ¿Y será que yo no voy a ser usado igual? ¡Claro! Por supuesto, pero usted sí sabe lo que Dios le habló. Con todo lo que Él le habló, usted ahora se queda con una grande verdad, que usted es hijo de la promesa. Mismo siendo pueblo que no es pueblo, usted es hijo del Dios viviente. Y ahora lo vamos a cantar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque somos tu pueblo. Nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Reconocemos, Señor, que ni siquiera indignos somos, porque aún siendo pecadores, tú nos amaste primero. Gracias, Dios, por posar tu mirada en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, sus cónyuges. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Y esta es la verdad, Señor, que albergamos en nuestros corazones. No detenemos, Señor, nuestra mirada en las circunstancias. No vamos, Señor, a matar al mensajero que porta un mensaje errado en las circunstancias. Pero, Señor, vamos a darte gloria y honor, porque tu mensaje, Señor, es el que tiene asidero para nuestras vidas, porque somos tus hijos. Te entregamos, Señor, ahora este día. Te entregamos la semana, Señor, que viene. Rogamos tu favor para con todos nosotros y, Señor, como testimonio de lo que se ha dicho, Señor, en este día, ministrando tu santa palabra, hayan testimonios de grandes acontecimientos, Señor, en esta semana. Y conforme a tus propósitos sea hecho el clamor, el ruego de cada uno de nosotros, tus hijos. Que sea una semana próspera, una semana de alegrías, de satisfacciones, de bendiciones de parte tuya. Una semana, Señor, en la que podamos anunciar
tus buenas nuevas. Una semana en la que personas vuelvan sus corazones a ti. Una semana de arrepentimiento para buscar santidad y apartarnos de todo lo que te desagrada, Señor. Gracias, Dios Santo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor está con todos nosotros.